pues. ¿Qué va a hacer? Buenos días a todos. Vamos a ir comenzando ya con la clase. ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Sí, se escucha. Ya. Enseguida me avisan si estoy compartiendo. A veces se bloquea esto. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, Sí. se nota. Anatomía Ya. topográfica del cuello. Perfecto. Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Ya? Como les había dicho, el Buenos día de días, hoy... doctor. Buen día. Está muy bajo, no sé si todos están escuchando así, está muy bajo su explicación. No da para oír. Espérenme un Pone segundo. altavoz. Altavoz. Tenés que ponerle altavoz ahí en ese audio. Activar el altavoz, lo desactivar y lo volvés a activar. Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Ya, ahora Sí, sí. doctor, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar que el cuello es la región anatómica del cuerpo humano que está situada debajo de la cabeza, por encima del tórax, es cilíndrico, con su circunferencia inferior más amplia, siendo esa su base. O sea, significa que la parte más baja del cuello es más amplia y esa es la base del cuello. Básicamente esos son los elementos superficiales que ahorita se los voy a ir detallando de lo que es el cuello. La longitud está determinada por las 7 vértebras de la columna cervical. Su grosor está determinado por el desarrollo de masas musculares. Como saben, no es lo mismo el cuello de una persona que hace fisicoculturismo, de una persona obesa, de una persona que no hace ningún tipo de deporte ni alguna actividad física, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites del cuello? Los límites del cuello básicamente son en el borde inferior de la mandíbula. Yo les había mencionado los límites de la cara, ahora estoy hablando de los límites del cuello, que el límite superior es el borde inferior de la mandíbula o del maxilar inferior, donde se encuentra la glándula submaxilar, que es básicamente esta parte, los ganglios submentonianos y submandibulares, la vena y la arteria facial, concomitante la intraparotidia y la fascia intermaxiloparotidia y los músculos estiloioideo, digástrico y la porción
más superior del esternocleidomastoideo. El límite inferior, perdón, el límite superior del cuello correspondería a una línea imaginaria que iría desde el mentón por delante hasta la protuberancia occipital, básicamente de aquí hasta la protuberancia occipital, acá atrás, ¿no? En su recorrido encontraría a los lados el ángulo de la mandíbula, básicamente esto, y la apófisis mastoides del hueso temporal detrás de la oreja. Básicamente, como les había mencionado, van desde el mentón hasta la protuberancia occipital. Ese es el límite superior del cuello. Nos encontraríamos con el ángulo del maxilar superior y la apófisis mastoides del temporal. El límite inferior está formado por el borde superior de la clavícula, que es esta, y del músculo homohioideo. El límite anterior está formada por la confluencia de la fascia común y la línea blanca infrahioidea y de los músculos prelaringeos. El límite posterior sería la confluencia de ambos músculos esternocleidomastoideo y el elevador de la escápula. Como ya saben, ustedes en anatomía ya lo han visto, hay los triángulos en el cuello, ¿no? Ahorita les voy a explicar. En cada hemicuello, o sea, significa en cada mitad del cuello, que hay uno derecho, uno izquierdo a partir del plano sagital, el músculo esternocleidomastoideo divide a cada hemicuello en dos triángulos principales. Este es el esternocleidomastoideo. Y entre otros los bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideo llamado el triángulo anterior del cuello. El triángulo anterior del cuello queda limitado a los lados por los bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideo, arriba por el borde inferior del maxilar inferior y abajo por el manubrio esternal. Hay un triángulo posterior, que es el triángulo lateral del cuello y queda limitado por delante por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, atrás por el borde anterior del músculo trapecio, abajo por el tercio medio del borde superior de la clavícula y arriba por la unión del músculo esternocleidomastoideo con el músculo trapecio. La parte superior de la región de la nuca en conjunto con la de la región del triángulo lateral del cuello representa una importante región compuesta por elementos musculares, vasculares, nerviosos que proceden tanto de la porción anterior del cuello como de la posterior. Ahorita vamos a hablar de todo esto. ¿Qué órganos se pueden distinguir en el cuello? Podemos distinguir en un corte axial u horizontal del cuello. Lo primero, obviamente, si están las vértebras cervicales, se puede identificar la médula espinal, la columna vertebral cervical, los músculos del cuello, que ya les vamos a ir mencionando cada uno, las arterias del cuello, las venas del cuello y los ganglios linfáticos del cuello. La faringe, la laringe, la tráquea, la glándula tiroide y las fascias del cuello. Entonces vamos a ir enumerando una por una las fascias del cuello. Acá se la he delimitado en rojo para que vean las fascias del cuello. La fascia cervical superficial es la que rodea básicamente todo el cuello exteriormente por debajo de la piel, envolviendo al esternocleidomastoideo, al músculo trapecio y a la vena yugular superficial. Básicamente todo lo que está de rojo, ¿no? Rodea prácticamente a todo el cuello, la fascia cervical superficial. Ya veremos por qué es importante, es este rojo, ¿no? Es este rojo. ¿Por qué es importante? Porque cuando veamos la patología infecciosa, vamos a definir qué es esta parte roja. Vamos a definir en qué parte de las fascias
tanto la superficial y las que vamos a ver más adelante, básicamente se llena la pus y se queda la infección cuando haya un proceso infeccioso cervical. La fascia cervical media son la que rodea a los músculos infrayoideos por delante, al espacio vascular carotídeo, con su contenido que son las arterias carótidas, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico, y a las vísceras del cuello, que son la tráquea, el esófago, la glándula tiroides. Y la fascia cervical profunda envuelve a la musculatura prevertebral, que es esta. Esta es la fascia cervical profunda. Perdón, no les mostré la fascia cervical media, que es esta. Esta es la que está por debajo de la superficial. Esta es la media y esta es la profunda, la que envuelve a toda esta musculatura prevertebral, paravertebral y los músculos escalenos. Dentro de la parte linfática hay varias regiones ganglionares en el cuello, como ya les había mencionado en la anterior clase. Está dividido en 5 niveles. El primer nivel son los ganglios submentonianos, el segundo nivel los ganglios subdigástricos o yugulares altos, el nivel 3 los ganglios yugulares medios, el nivel 4 que son los ganglios yugulares bajos o supraclaviculares, que son los que aparecen por acá, y el nivel 5 que son los ganglios espinales o cervicales posteriores, acá atrás. Pregunta de examen para que lo tomen en cuenta, chicos. La tiroides. La tiroides es una glándula impar y simétrica de color gris rosado o amarillento de consistencia blanda que posee un peso medio de 25 a 30 gramos en el adulto, siendo más voluminosa en la mujer. Está situada en la cara anterior del tercio inferior del cuello, básicamente aquí. Abraza por su cara anterior a la tráquea y a la unión de la faringe con el esófago. Se halla formado por 2 lóbulos laterales unidos por un puente transversal que se denomina istmo. Los lóbulos del cuerpo de la tiroides son 2, uno derecho, uno izquierdo, básicamente están laterales a la tráquea, más gruesos abajo que arriba, y posee 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Esto lo vamos a ir pasando un poquito rápido. La cara interna se halla en relación con el cartílago cricoides y con la parte inferior de la cara externa del cartílago tiroides, así como la cara lateral de los 2 primeros anillos traqueales y de la unión de la faringe con el esófago. Básicamente, cuando veamos lo que es traqueostomía, el identificar la tiroides básicamente es identificar el primer y segundo anillo traqueal. La cara externa es convexa y se relaciona con los músculos tiroideo y el esternocleidoideo. La cara posterior se halla vuelta hacia atrás y en relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Por eso vamos a ver en cirugía de la tiroides por qué es tan compleja la cirugía de tiroides, por el tema del compromiso del paquete vasculonervioso. El borde anterior oblicuo hacia abajo, hacia abajo, y adelante se continúa con el borde superior del istmo, formando la escotadura superior del cuerpo de la tiroides. El póstero interno es grueso y se halla en relación con el conducto laringotraqueal. Y el póstero externo es más delgado y a veces afilado. La base es inferior, convexa y alcanza al 5.º o 6.º anillo de la tráquea. El vértice está dirigido hacia arriba, atrás, y es oblicuo y corresponde al tercio inferior del borde posterior del cartílago tiroides. El istmo es aplanado de adelante a atrás y presenta su cara anterior ligeramente convexa en relación a los músculos infrayoideos, a la aponeurosis superficial y a la piel. La cara posterior se halla en relación con el cartílago cricoides y los 2 primeros anillos de la tráquea, como ya les había mencionado,
El borde superior es cóncavo hacia arriba, se relaciona con el primer anillo de la tráquea. El borde inferior del istmo es cóncavo hacia abajo, está en relación con el segundo cartílago traqueal. Después tenemos lo que son las parotiroides, que son pequeños corpúsculos desarrollados en las cercanías del cuerpo de la tiroides, tanto derecha como izquierda. Están situadas en el ángulo que forma el borde posterior del cuerpo de la tiroides con el esófago. Las inferiores en la unión del tercio medio con el tercio inferior del lóbulo posterior, del lóbulo de la tiroides, próximo a la determinación de la arteria tiroides inferior y cerca del nervio recurrente. Y las superiores se colocan en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores del borde posterior de la tiroides. Bueno, esto es un poquito pesado, vamos a ir avanzando. La faringe, que es un órgano cilíndrico que funciona tanto en la respiración, permite el paso del aire a la laringe y la deglución de los alimentos, permite el paso del bolo alimenticio al esófago, además que regula la presión a nivel del oído medio. Se extiende desde la base del cráneo, en el hueso occipital, al cartílago cricoides, que más o menos está por acá. Se continúa con el esófago y mide unos 13 centímetros desde la parte posterior de la cavidad nasal y está conformada por 4 capas, que son la mucosa, la fascia faringobacilar, la muscular y la fascia perifaringe. Se divide en 3 porciones, que ya ustedes la conocen, que son la nasofaringe o rinofaringe, y funciona calentando, limpiando el aire de partículas al ser aspirado, y comprende desde las coanas hasta la orofaringe. Esta contiene la amígdala faríngea, la trompa de Eustaquio y los pliegues salpingofaringios. La orofaringe o mesofaringe, esta porción produce un moco más líquido para lubricar el paso del bolo alimenticio al esófago y comprende el área del istmo de las fauces entre el paladar y la epiglotis y contiene las amígdalas palatinas, las linguales, que son órganos linfoides, y de la fosa piriforme, que es donde el alimento desliza para llegar a la laringofaringe. La laringofaringe, que es la epifaringe, es la única que está recubierta completamente por mucosa, que tiene forma de embudo y que se continúa con el esófago y se encuentra detrás de la epiglotis. La faringe contiene músculos que se dividen por su función en elevadores, que es el palatofaringio, el salpingofaringio y el estilofaringio, y los constrictores superior, medio e inferior. La laringe es el órgano de aproximadamente 5 centímetros de los sonidos. Básicamente ahí están las cuerdas vocales. Además permite el paso de la faringe a la tráquea y funciona como una válvula que regula el paso del aire a la tráquea y el alimento al esófago. Es un órgano cilíndrico por 9 cartílagos, compuesto por 9 cartílagos. La tiroides, que es la manzana de Adán, la cricoides, epiglotis, 2 aritenoides, 2 corniculados y 2 cuneiformes. Pregunta de examen. Se las estoy dando hasta su examen. Miren. Estos cartílagos se articulan entre sí por ligamentos denominados por los cartílagos que unen. Se encuentran recubiertas de mucosa que calienta, filtra y humedece el aire. El cartílago cricoides está formado por 2 láminas de cartílago hialino que se unen en los 2 tercios inferiores en la prominencia laringea, que esa es la denominada manzana de Adán, que es más notoria en hombres, ya que es más grande. El cartílago cricoides significa anillo en griego, porque parece un sello de anillo donde la banda apunta al frente y se denomina arco, y la porción posterior se llama lámina. Y el aritenoides, que 2 son con forma de pirámide, de 3 lados, y se encuentran detrás de las láminas tiroides, articulándose en el borde superior. Los corniculados o cuneiformes se encuentran en la porción posterior de los pliegues
epiglóticos durante la deglución se aproximan al tubérculo, al tubérculo de la epiglotis. Y el cartílago epiglótico, que tiene una forma de hoja y funciona como una válvula para dirigir el flujo del aire a la laringe y el alimento al esófago, que esta es la epiglotis. Básicamente, ya les voy a mostrar en una imagen, es donde se identifica, ¿no? Se encuentra en su porción más estrecha con el cartílago cricoides y con el hueso hioides. Existen dos pares de cuerdas o pliegues vocales. Dos son verdaderos, que son los pliegues vocales y se encargan de la producción de sonido, y dos falsos, que se denominan pliegues vestibulares y cierran la laringe durante la deglución. Tienen 6 músculos divididos en intrínsecos, cambian la longitud para variar el sonido, y extrínsecos, que mueven la laringe para poder hacer la división entre la entrada del aire y la deglución. Los músculos de la laringe, como los del globo ocular, como los de la lengua, se agrupan en intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos que reciben en conjunto en nombre de los músculos infrahioideos se encuentra debajo del hueso hioides. Y el músculo homohioideo, el músculo digástrico, está formado por 2 vientres y un tendón intermedio. De los 2 vientres son el superior e inferior. Los músculos de la laringe extrínsecos son el homohioideo, que tiene su origen en el borde superior de la escápula, y el ligamento transverso superior. La inserción la hace en el cuerpo del hueso hioides y su acción es que desciende el hueso hioides. El esternohioideo tiene su origen en el extremo interno de las clavículas y en el manubrio esternal. La inserción la hace en el cuerpo del hueso hioides. También desciende el hueso hioides, esa es su función. El esternotiroideo tiene su origen en el manubrio esternal y su inserción es en el cartílago tiroides de la laringe. Su acción es descender el cartílago tiroides. El tiroideo tiene su origen en el cartílago tiroides de la laringe. Su inserción es hasta superior del hueso hioides, y eleva el cartílago tiroides y desciende el hueso hioides. Los 3 primeros músculos tienen inervación del plexo cervical del C1 al C3, y el cuarto además está dado con el nervio hipogloso, parte de los 12 pares craneales. Los intrínsecos son el cricotiroideo, que tiene su origen en la porción anterior y externa del cartílago. ¿Qué? Sí. Que llega una hemorragia digestiva. Ya. Entonces, 140 pruebas para que después la revise. Ya, abríngalo. La inserción la hace en el borde anterior del cartílago tiroides de la laringe y en la parte posterior del borde inferior del cartílago tiroides. Su misión es la de alargar y tensionar las cuerdas vocales. Los cricoaritenoides posterior, cuyo origen lo tiene en la superficie posterior del cartílago cricoides, la inserción hace en la superficie posterior del cartílago aritenoides de la laringe y abre la herradura glótica, que es el espacio que hay entre las cuerdas vocales. El cricoaritenoideo lateral, cuyo origen lo tienen en el borde superior del cartílago cricoides, la inserción la hace en la superficie anterior del cartílago aritenoides y este cierra la hendidura glótica. El anterior, ¿cómo es el posterior? Sí, abre la hendidura glótica y el lateral cierra la hendidura glótica. El músculo aritenoide, cuyo origen tiene en la superficie posterior y borde lateral del cartílago aritenoides, la inserción la hace en las partes correspondientes del cartílago aritenoides opuesto y cierra la hendidura glótica. El tiroaritenoideo se inserta en la porción inferior del cartílago tiroides y mitad del ligamento cricotiroideo. La inserción la hace en base y superficie anterior del cartílago aritenoides y acorta y relaja las cuerdas vocales. Todos ellos se inervan con la rama laringea del nervio vago, el 10º par craneal.
La tráquea. Es un poquito pesado lo que es cuello porque tiene demasiadas estructuras. Es un órgano cilíndrico de 12 centímetros de largo, extendido delante del esófago, recubierto de mucosa para calentar, filtrar y humectar el aire inspirado, y está formado por un esqueleto de cartílagos anulares con una abertura en la porción posterior que le da resistencia y no permite que se cierre totalmente la tráquea. La tráquea desciende y se bifurca posterior al manubrio del esternón, en la carina, en donde da lugar a los bronquios principales derecho e izquierdo, y estos también muestran los anillos de cartílago. El esófago es un órgano cilíndrico que se extiende desde la epiglotis al estómago posterior al esófago, con una longitud de 25 a 30 centímetros en 3 porciones, que es el cervical, que va desde la C6 a la T2, torácica de la T2 a la T7 u 8, y la parte abdominal, que es cuando atraviesa el diafragma. Tiene dos esfínteres, uno cricofaringeo, que se une al estómago en el cardias, formando un segundo esfínter en el ángulo de His. El esfínter inferior evita el reflujo del estómago y presenta 4 estrechamientos: un cricofaringeal, el aórtico, el bronquial izquierdo y el diafragmático. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las arterias del cuello? Como entenderán, básicamente es el sistema de las carótidas. En el cuello se presentan relaciones comunes entre ambas carótidas primitivas y se encuentran en la región carotidia delimitada por las vértebras cervicales, por las vísceras del cuello y el músculo esternocleidomastoideo, que es su músculo satélite. Básicamente sigue el trayecto del músculo esternocleidomastoideo, lo que es el paquete vascular del cuello. Junto con el nervio, con el neumogástrico, la vena yugular interna, conforman lo que es el paquete neurovascular del cuello. Y a nivel del borde superior del cartílago tiroides se divide en interna y externa. La arteria carótida externa va del borde superior del cartílago tiroides, que es este, hasta el cóndilo del maxilar inferior. Está por dentro de la carótida interna y se relaciona con los músculos, la pared de la faringe, la glándula parótida, la vena yugular externa y la arteria facial. Da 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Las ramas colaterales de la arteria carótida externa, pregunta de examen: la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior y la arteria faríngea inferior. La arteria tiroidea superior presenta 3 ramas colaterales aparte de eso, que es la arteria esternocleidomastoidea, que es para el músculo esternocleidomastoideo, la arteria laringea superior, que es irriga la epiglotis y la laringe, y la arteria laringe inferior, que es para la membrana cricotiroidea y la laringea inferior. La arteria lingual da 3 ramas colaterales: la arteria dorsal de la lengua, que es para la parte posterior de la lengua, y la arteria sublingual, que es para el suelo de la boca. La rama terminal es la arteria ranina, parte anterior de la lengua, que irriga la parte anterior de la lengua. La arteria facial va desde el surco nasogeniano y tiene una porción cervical y una facial. La porción cervical da 4 ramas: la rama palatina inferior, que va a la amígdala, la pterigoidea para el músculo pterigoideo interno, la submaxilar, que es para la glándula submaxilar, y la submentoniana, que irriga lo que es el mentón. La porción facial, que es la maceterina inferior, que va a irrigar el músculo macetero, la coronaria inferior y coronaria superior, que es periorificial para la boca, y un ramo para el tabique de la nariz, y la arteria del ala de la nariz, que va a irrigar el ala de la nariz y el dorso, básicamente todo esto de la nariz. Y su rama terminal es la arteria angular, que se anastomosa con la arteria nasal. La arteria occipital
nace de la cara posterior de la carótida externa y sigue el vientre posterior del digástrico hasta el borde posterior de la mastoides y se pierde en la región occipital. Da 4 ramas colaterales y 2 terminales. Dentro de las ramas colaterales está la arteria esternomastoidea superior, que es para ese músculo, las ramas musculares para el digástrico, la arteria estilomastoidea, que es para el oído medio y el oído interno, la arteria meningia, que es para las cubiertas meningias a través del agujero mastoideo, las ramas terminales, que da una rama occipital externa e interna, que se anastomosan con la auricular posterior y la temporal superficial respectivamente. La auricular posterior da ramas parotídeas y 2 terminales, una anterior para el pabellón de la oreja y una rama mastoidea para dicha región. Dentro de la arteria faríngea inferior va desde el nacimiento de la arteria lingual hasta la base del cráneo, corre entre la faringe y la carótida interna, da ramas colaterales faríngeas y prevertebrales para dichas zonas. Termina con la arteria meningia posterior al atravesar el agujero rasgado posterior. Las ramas terminales, le había dicho que habían ramas colaterales, ahora las ramas terminales de la carótida externa. Está la arteria temporal superficial, que nace del cuello del cóndilo, sigue el arco cigomático y se pierde en la región temporal. Da 5 colaterales para las siguientes regiones: la transversa de la cara, que es para la mejilla, la articular, la temporal posterior profunda, la articular, que es para la articulación temporomaxilar, la temporal posterior profunda, la auricular anterior y el ramo orbitario. Si se dan cuenta, la anterior vez no les había dado mucho de la irrigación de la cara porque básicamente íbamos a redundar. Termina en un ramo frontal, y en uno parietal. La arteria maxilar interna rodea el cuello del cóndilo y se dirige a la profundidad de la fosa pterigomaxilar. ¿Se acuerdan de la fosa pterigomaxilar que les había hablado? Da 14 ramas colaterales que se distribuyen como ascendentes, descendentes, anteriores, posteriores y tiene una rama terminal. Las ramas colaterales ascendentes, pregunta de examen, timpánica, que está en la cisura de Glaser, la meningia media pasa por el agujero redondo menor, la meningia menor que pasa por el agujero oval, la temporal profunda media y la temporal profunda posterior. Dentro de las ramas colaterales descendentes están las dentarias, que ingresan por el agujero mentoniano, la arteria maceterina, la arteria bucal, la arteria pterigoidea y la arteria palatina superior. Dentro de las ramas colaterales anteriores está la arteria alveolar, que van a dar, como su nombre indica, irrigación a los alveolos del maxilar superior, y la arteria suborbitaria, que es en la hendidura esfenomaxilar, básicamente en esta zona. Y da un ramo orbitario y un ramo dentario, uno que irriga acá y otro que irriga en la órbita. Dentro de las ramas colaterales posteriores está la arteria vidiana, que ingresa por el conducto vidiano y irriga la parte posterior de la faringe. La arteria pterigopalatina, que pasa por el conducto pterigomalatino y que irriga la parte superior de la faringe. La rama terminal tiene la arteria esfenopalatina, que da una rama interna para el tabique nasal y una externa para la cavidad nasal y los senos frontal y maxilar. Y bueno, dentro de la carótida interna, que nace en la bifurcación de la carótida común, llega a la base del cerebro, pasando primero por fuera y luego por detrás de la carótida externa, y se introduce en el conducto carotídeo y atraviesa el seno cavernoso. Por fuera se relaciona con la vena yugular interna y el nervio vago, y termina en el cráneo, en el polígono de Willis y la arteria coroidea anterior. Sus ramas, rapidito, esto ya se lo voy a dar.
La arteria coracotimpánica, que va a la caja timpánica y al ganglio de Gasser y la dura madre y a la pituitaria. La oftálmica, que tiene 11 colaterales, la lagrimal, la arteria central de la retina, la supraorbitaria, la arteria ciliar corta posterior, la arteria ciliar larga posterior, la arteria muscular superior, arteria muscular inferior, la arteria etmoidal posterior, la arteria etmoidal anterior, la arteria palpebral inferior y la palpebral superior. Termina la arteria oftálmica en una arteria frontal y en una arteria nasal. Se considera que la arteria subclavia, el sistema de la arteria subclavia se considera que da 7 ramas colaterales, 2 ascendentes, 2 descendentes y 3 externas. Las ascendentes son las vertebrales y la tiroidea inferior, y las descendentes son la mamaria interna e intercostal superior, que bueno, eso es tórax, lo verán en tórax, y las externas, que son la escapular superior, la escapular posterior y la cervical profunda. Básicamente aquí hay un mnemotécnico que les voy a dar para que conozcan lo que es las colaterales de la subclavia. Vámonos, no nos interesa mucho, las venas. Se distinguen dentro de las venas del cuello 6 principales. Las 4 yugulares, la externa, la interna, la anterior y la posterior, la vena vertebral y la vena tiroidea. La vena yugular externa se conforma por la maxilar interna y la vena temporal superficial a nivel del cuello. Básicamente satélites a lo que son las arterias. Básicamente, si conocen la irrigación arterial, la venosa también la van a entender. Desciende atravesando al esternocleidomastoideo hasta desembocar en la vena subclavia y recibe en su trayecto a las venas occipitales, auriculares posteriores, escapulares superiores y escapulares posteriores. Dentro de la vena yugular anterior, nace en la región anterior del cuello, en la región suprayoidea, y se dirige a la horquilla external, acá. No sé si alguna vez han visto pacientes con colocación de la vía central, básicamente se coloca en la vena yugular anterior, en esta zona. Recibe las venas de la cara anterior del cuello y del tórax, y se anastomosa múltiples veces con la yugular externa y con su contralateral. La vena yugular interna se encuentra en el espacio retroestiloideo y en la región carotidia superior e inferior. Es una vena voluminosa cuyas paredes son delgadas y frágiles. Nacen del seno lateral o del agujero rasgado posterior hasta terminar en el tronco venoso brachiocefálico. Se relaciona con la carótida interna, es satélite de esta. Recibe las venas facial, lingual, tiroidea superior, laríngeas y faringeas. Las venas yugulares posteriores nacen de las mastoideas, condilias, occipital profunda, etcétera, entre la occipital y el atlas. Descienden por los canales vertebrales hasta llegar a la primera costilla. Se incurva para desembocar en el tronco venoso brachiocefálico y recibe las venas de la nuca. La vena vertebral nace en el plexo occipito vertebral, sigue el trayecto de la arteria vertebral y recibe las venas del raquis, de los músculos inmediatos, y las venas cervicales ascendentes y profundas. Termina en el tronquio brachiocefálico. Las venas tiroideas son superiores, inferiores y medias. Las superiores drenan en la yugular interna por el tronco tirolingual. Las inferiores descienden por el delante de la tráquea para desembocar en el tronco venoso brachiocefálico, y la media nace del cuerpo del tiroides y recibe con frecuencia la faringea inferior. El plexo cervical lateral se divide en 2 órdenes de ramas: superficiales, que forman el plexo cervical superficial o sensitivo; profundas, que forman el plexo cervical profundo o motor. El superficial, la parte sensitiva inerva la piel del cuello y parte de la piel del tórax anterior y del hombro. En este plexo sensitivo se divide en 5 ramas, que son el ramo mastoideo, auricular, cervical transverso, supraclavicular y supraacromial. Aquí hay una imagen. Tienen 10 ramas agrupadas en ascendentes, descendentes, internas y externas. Las ramas ascendentes son el nervio recto lateral de la cabeza, el nervio recto anterior menor de la cabeza,
Dentro de las ramas descendentes está la descendente interna, que se anastomosa con el asa del hipogloso y contribuye a inervar los infraioideos, excepto el tiroioideo. El nervio frénico, que nace de la cuarta cervical y recibe la contribución de la C3 y C5. Atraviesa el cuello de manera rectilínea por la cara anterior del escaleno anterior y cubierto por el esternocleidomastoideo. Este se dirige al tórax y se distribuye en el diafragma y recibe la anastomosis del simpático y del hipogloso. Dentro de las ramas internas está el nervio recto anterior mayor de la cabeza y el largo del cuello. Nervio esternocleidomastoideo, nervio del trapecio, nervio del angular y nervio del romboides. Entonces, básicamente, les he dado varios tips desde su examen. Ya saben lo que tienen que más o menos leer. El tema de la anatomía es un tema un poquito medio pesado para llevarlo, pero básicamente la anatomía del cuello en el sentido de entender la patología cervical, facial, básicamente nos va a ayudar bastante. El entender esta anatomía nos va a ayudar bastante en entender por qué se hacen las cosas, básicamente, ¿no? Cuando veamos lo que es la patología infecciosa, tanto facial como cervical, van a entender la importancia de saber y conocer esas fascias, tanto la superficial, la fascia media, porque básicamente uno incide ahí en esa fascia para poder llegar a los espacios donde se acumula habitualmente las colecciones purulentas. Entonces, básicamente es eso. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Buen día. La diapositiva. ¿Sería posible que pasara algo? Avanzado el día. Claro, se la voy a pasar ya ahora junto, o sea, como uno solo. Anatomía lo voy a fusionar los dos y se los voy a pasar para que tengan tanto lo de que era cara y cuello. Así ya lo puedan juntar y lo veamos. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, si no hay más preguntas, ya la próxima semana vamos a pasar nomás en clase. Hoy les pido nuevamente 1000 disculpas por un tema de que me mandaron una capacitación. No pude llegar ayer para hacer mi turno y tuve que cambiarlo para ahora. Entonces, básicamente eso. La próxima semana ya vamos a pasar en clase, en aula. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, sí, Doctor, dígame. a mí gustó más virtual la clase do que la clase presencial, pero no asistí a anterior, porque aquí hay muchos alumnos y o espaço lá de onde estamos passando classe, quase não dá para se escuchar quem senta lá atrás. Então, Claro. assim, escuchamos melhor em virtual. Para NIFES, para escuchar está terrible. Seguro. Bueno, lo vamos a ver. Yo voy a hablar ya con su presidente para ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Ya, lo gracias. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien? Doctor, ¿a esta hora siempre vamos a pasar? Eso me estaba hablando. Yo le había dicho, creo que por un tema de alguno que está llevando materia de cuarto año, tienen choque de horario, si no me equivoco. Y yo le digo a ustedes, yo no tengo ningún problema, pero no martes ni miércoles temprano. No puedo. Realmente no puedo porque martes tengo turno y el miércoles hasta las 8 de la mañana, 8:30, yo estoy entregando la guardia.
¿no? Entonces, por eso yo había puesto ese horario, pero si todos llegan a un consenso, yo puedo cualquier otro día menos esos 2 días. Obviamente menos fines de semana, ¿no? Tendrían que llegar a un consenso en el que no perjudique a nadie. Creo que eso ya se va a hablar con el doctor de dermatología, doctor, por el hecho de que nosotros si movemos una cosita de nuestro horario se va a ir todo así mal, digamos. Sí, lo Entonces, vi, su horario no da mucho lugar. no tenemos mucho espacio libre, entonces yo estoy hablando con el doctor de dermatología junto con el presidente del cuarto para eso, para arreglarlo bien. Perfecto. Eso ya lo definen con la decisión, pero en estos 2 días no. ¿Ya? Entonces, si no hay nada más, ya lo vemos la próxima clase, nos vemos y vamos a ver ya un poco más de patología ya facial y cervical. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Entonces, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor.